¿Estás perdiendo cabello y no sabes qué hacer? En este video te explico todo lo que necesitas saber sobre alopecia, los tipos más comunes y los tratamientos médicos más efectivos, desde la alopecia androgenética hasta la alopecia areata. Te explico cada condición y los tratamientos más eficientes como el minoxidil, el plasma rico en plaqueta y más. No te pierdas esta guía completa y descubre cómo puedes recuperar tu cabello. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde hablamos de medicina estética en términos que todos podamos entender. Quiero darte las herramientas necesarias para que te realices tratamientos estéticos de manera segura. Recuerda que el conocimiento es poder y por favor no olvides suscribirte al canal para que yo pueda continuar creando este contenido. La alopecia o alopecia es el término médico para la pérdida de cabello en áreas corporales donde normalmente hay crecimiento capilar, como es el cuero cabelludo, las cejas o la barba. La pérdida de cabello puede variar en gravedad, desde pequeñas áreas de calvicie hasta pérdida total del cabello en todo el cuerpo, afectando tanto a hombres como a mujeres en diferentes edades y etnias. Aunque la mayoría de las personas asocian la alopecia con pérdida de atractivo físico, no es solo un problema estético, también puede ser un síntoma de una condición médica subyacente. Para comprender mejor todo lo que voy a contarte en este video, quiero explicarte primero cómo es el ciclo de crecimiento del cabello, mismo que está compuesto por 3 fases clave y cualquier alteración en estas etapas puede influir directamente en la caída o crecimiento del cabello. Si esta parte te parece poco interesante, puedes saltearla hasta el capítulo de tipos de alopecia o tratamientos que los vas a encontrar ya marcados en la línea de tiempo. No obstante, te sugiero ver la parte aburrida porque así vas a poder entender mejor las explicaciones que tu médico te dé cuando vayas a una consulta. El crecimiento del pelo es un proceso que se realiza de forma independiente en cada folículo piloso, es decir, todos los folículos pasan por las mismas fases de crecimiento, pero cada uno lo hace a un ritmo distinto. La fase anágena o fase de crecimiento es la etapa activa de crecimiento de cabello y puede durar entre 2 y 6 años, dependiendo de factores genéticos y hormonales. Durante este periodo, los folículos pilosos están activos y el cabello crece continuamente. Alrededor del 85% del cabello en el cuero cabelludo de una persona sana está en esta fase. La longitud del cabello viene determinada justamente por esta fase. Cuanto más dure esta fase anágena, más largos serán los cabellos. Los tratamientos que buscan estimular el crecimiento capilar, como el minoxidil o las terapias de plasma rico en plaquetas, actúan extendiendo la fase anágena para mantener los folículos activos por más tiempo. La fase catágena o fase de transición es una fase breve que dura entre 2 y 6 semanas. En esta etapa, el folículo piloso comienza a encogerse y desprenderse del suministro de sangre. La actividad de las células de los folículos se detienen, provocando una parada del crecimiento. En una persona sana, alrededor del 1 a 2% del cabello está en esta fase catágena. Esta fase es importante porque marca el inicio del recambio natural del cabello. Algunos de los tratamientos que buscan reducir la caída se enfocan en minimizar la transición prematura de los folículos a esta fase. La fase telógena o fase de reposo es la fase en la que el cabello deja de crecer y se prepara para caerse. La fase telógena dura aproximadamente entre 2 y 4 meses y alrededor del 10 al 15% del cabello en el cuero cabelludo suele estar en esta fase. Una vez que el cabello se cae, el folículo comienza un nuevo ciclo de crecimiento. Todos los días el pelo nace y muere, y esto forma parte del ciclo capilar sano. Aunque es difícil dar un dato exacto, se estima que en una persona sana se caen alrededor de 50 a 100 pelos cada día. En algunas épocas del año, otoño por ejemplo, esta cifra puede aumentar sin que esto suponga un signo de alarma. Existen varios tipos de alopecia, cada uno con características distintas y causas subyacentes. Conocer los tipos es clave para entender cuál puede ser el tratamiento más adecuado para cada caso. Alopecia genética o calvicie común. Es la forma más común de alopecia, tanto en hombres como en mujeres. Está relacionado con factores genéticos y hormonales, principalmente con la acción de los andrógenos, que son hormonas masculinas que afectan los folículos pilosos. En los hombres se presenta como una pérdida de cabello en la coronilla y en las entradas. En las mujeres se manifiesta como un adelgazamiento difuso en la parte superior de la cabeza. Cursa con un adelgazamiento progresivo de las hebras de cabello, con posterior miniaturización de este cabello y de los folículos pilosos, y finalmente con atrofia de los folículos pilosos. Esto significa que no se vuelve a producir cabello.
La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que nuestro propio sistema inmunológico ataca los folículos pilosos, provocando la pérdida de cabello con forma de parches redondos o irregulares. Puede ocurrir a cualquier edad y puede progresar a formas más graves, como la alopecia totalis, que es la pérdida total del cabello en el cuero cabelludo, o la alopecia universalis, que es la pérdida total del vello corporal. Alopecia cicatrizal. Este tipo de alopecia se caracteriza por la destrucción de los folículos pilosos debido a procesos inflamatorios o infecciones, lo que resulta en la formación de cicatrices y pérdida irreversible del cabello. La causa puede incluir enfermedades como el lupus, infecciones bacterianas y fúngicas. La alopecia difusa, también conocida como efluvio telógeno, se refiere a una pérdida de cabello generalizada en todo el cuero cabelludo. Suele ser temporal o reversible y está relacionado con factores como el estrés, cambios hormonales, deficiencias nutricionales o enfermedades sistémicas. Ocurre cuando un número significativo de cabellos entra en la fase telógena al mismo tiempo, lo que provoca la caída rápida y generalizada del cabello. La alopecia traumática es el resultado de daños físicos en el cuero cabelludo, como la aplicación frecuente de tratamientos químicos agresivos y el uso constante de peinados que tensan el cabello, es decir, que generan tracción, como es el caso de las coletas apretadas, trenzas o extensiones de cabello. Si te interesa que haga un video hablando en profundidad sobre alguno de estos tipos de alopecia, déjamelo saber en los comentarios que con gusto prepararé ese contenido. Como ya vimos en los tipos de alopecia, la pérdida de cabello puede deberse a diferentes factores, tanto internos como externos. Uno de los factores menos comentados son los déficits nutricionales. Como ejemplo del impacto de las carencias nutricionales, te puedo mencionar lo que ocurre con los pacientes que se realizan bypass gástrico. Casi todos presentan pérdida de cabello. El cabello es un tejido en constante regeneración, lo que significa que requiere un suministro constante de nutrientes esenciales para crecer de manera saludable. Cuando el cuerpo no recibe los nutrientes adecuados, uno de los primeros signos visibles puede ser la caída del cabello, ya que el cuerpo prioriza funciones vitales por encima del mantenimiento de tejidos que no son esenciales, como es el caso del cabello. El hierro es fundamental para la formación de hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno a los folículos pilosos. El bajo suministro de oxígeno afecta directamente a la fase anágena, provocando que los folículos entren en la fase telógena de forma prematura, lo que genera una caída difusa del cabello. En lo referente a la falta de proteínas, recordemos que el cabello está compuesto principalmente de queratina, una proteína estructural que le da fuerza y elasticidad. Cuando la dieta es baja en proteínas, el cuerpo tiende a reducir la producción de cabello nuevo, afectando su calidad y provocando la caída. La vitamina D es crucial para la regeneración celular, incluyendo la de los folículos pilosos. Niveles bajos de vitamina D se han relacionado con diversos tipos de alopecia, incluyendo la alopecia areata y el efluvio telógeno. Esta vitamina también contribuye a la regulación del ciclo de crecimiento del cabello y a la activación de los folículos pilosos dormidos. Sin una cantidad suficiente de vitamina D, el cabello puede volverse más fino y propenso a la caída. Y así podría continuar describiéndote y contándote sobre múltiples nutrientes que afectan la caída. Lo que quiero que entiendas es que la solución no está solo en los tratamientos médicos. También es importante reevaluar la calidad de los alimentos que consumimos. Para el diagnóstico de la alopecia, tu médico va a realizarte una minuciosa historia clínica indagando sobre la fecha de inicio de la caída o de la disminución de la densidad capilar, antecedentes familiares, rutina de cuidado capilar, situaciones personales asociadas al inicio de los síntomas, como pueden ser cirugías, partos o condiciones estresantes. También te va a realizar un examen físico con unos lentes especiales que nos permiten ver en detalle los folículos pilosos y el cuero cabelludo. En ocasiones es posible que te solicitemos algún tipo de análisis orientado a detectar alguna alteración que justifique una caída aumentada del cabello. Vale aclarar que no siempre solicitamos análisis, ya que la historia clínica puede indicarnos dónde está el camino correcto. En casos excepcionales y sobre todo en alopecias cicatrizales e inflamatorias, podemos recurrir a realizar una biopsia de cuero cabelludo. Existen varios tratamientos médicos que pueden ayudar a combatir la pérdida de cabello. La elección de los mismos depende del tipo de alopecia, su causa y factores asociados. Estos pueden ser capaces de retrasar la calvicie y en algunos casos de revertirla. Hay un punto que necesito que tengas claro y es que los tratamientos capilares son lentos y suelen requerir un mínimo de 4 meses para ver resultados, por lo que es importante cuando estamos en un tratamiento capilar llenarnos de mucha paciencia. Empecemos por hablar de los tratamientos de uso domiciliario.
El minoxidil es uno de los tratamientos más conocidos y efectivos para la alopecia androgenética. Es un vasodilatador que se aplica de forma tópica en el cuero cabelludo y ayuda a estimular los folículos pilosos, prolongando la fase de crecimiento del cabello. Además de la presentación para uso tópico, existe también la presentación de comprimidos para uso oral. Con este tratamiento se requiere un mínimo de 6 meses para ver resultados. Próximamente voy a realizar un video explicando en qué consiste este tratamiento o medicamento y cuál es la manera correcta de usarlo. Finasteride y dutasteride son medicamentos orales que están dirigidos principalmente a hombres con alopecia androgenética. Actúan bloqueando la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, que es una hormona que acorta el ciclo de vida del cabello. En mujeres, su uso es más limitado y suele administrarse bajo una estricta supervisión médica. La espironolactona actúa bloqueando la acción de los andrógenos. Esto puede ayudar a frenar la caída del cabello y a favorecer su crecimiento en las mujeres con alopecia androgenética. La mayoría de las personas empiezan a ver resultados al cabo de 3 a 6 meses de iniciar el tratamiento. Sin embargo, es importante seguir tomando espironolactona para mantener el crecimiento del cabello. Los corticoides son medicamentos utilizados principalmente en casos de alopecia areata. Se pueden administrar por vía tópica o mediante inyecciones para reducir la inflamación en los folículos pilosos y detener la respuesta inmune que causa la pérdida de cabello. La inmunoterapia la utilizamos en algunos casos de alopecia areata grave. Se utiliza inmunoterapia tópica para provocar una reacción alérgica controlada que, paradójicamente, estimula el crecimiento del cabello. La terapia con luz LED es un tratamiento no invasivo que utiliza dispositivos que emiten luz LED para estimular el crecimiento del cabello. Mejoran la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, reducen la inflamación y fortalecen los folículos pilosos. Hace un tiempo hice un video sobre terapias de luz LED facial. Si quieres entender mejor cómo la luz LED actúa, te recomiendo ver ese video. Te voy a dejar enlace en la descripción. Kinesiología. Los masajes en la cabeza y cuello se han asociado a mejorías en la caída capilar, pues la tensión muscular genera disminución en el riego sanguíneo al cuero cabelludo y por consiguiente menor llegada de nutrientes a los folículos pilosos. Tratamientos de consultorio. El plasma rico en plaquetas o PRP es una técnica regenerativa en la que se inyecta plasma del propio paciente en el cuero cabelludo para estimular la regeneración de los folículos pilosos, detiene la caída y mejora el crecimiento capilar. Debo confesarte que este es uno de mis tratamientos favoritos y casi que mi punto de partida en la mayoría de mis pacientes con alopecia. El microneedling o dermapen consiste en crear microperforaciones en el cuero cabelludo, lo que estimula el proceso de curación natural y puede aumentar la eficacia de los tratamientos tópicos como el minoxidil. La mesoterapia capilar es una técnica que consiste en la administración subcutánea mediante pequeñas inyecciones de un preparado con nutrientes que activan biológicamente las células de la unidad folicular para conseguir que el cabello sea de mayor calidad y mejor resistencia. Entre microneedling y mesoterapia te diré que yo prefiero la mesoterapia, porque con ella me aseguro una óptima y profunda penetración de los activos. La carboxiterapia consiste en infiltraciones subcutáneas de dióxido de carbono que estimulan la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, mejorando el aporte de nutrientes y el oxígeno para incrementar el crecimiento del cabello. En pacientes con diagnóstico de alopecia androgenética, efluvio telógeno, alopecia areata y alopecia inducida por quimioterapia, la aplicación de láser Herbio estimula el crecimiento y aumento de la densidad del cabello, tanto en hombres como en mujeres. El láser genera un calor difuso en las capas profundas, lo que produce activación de los fibroblastos e induce el crecimiento del pelo. La terapia con células madres aún está en desarrollo, no obstante, las investigaciones sobre células madre para tratar la alopecia son prometedoras. Estas células tienen la capacidad de regenerar tejidos dañados, incluidos los folículos pilosos. Finalmente, hablemos del trasplante capilar, que no es un tratamiento de consultorio, es una cirugía que debe ser realizada en un quirófano. En casos de alopecia androgenética avanzada o cicatrizal, el trasplante capilar puede ser una buena opción. En este procedimiento se extraen folículos pilosos de áreas con cabello denso y se implantan en las zonas de calvicie. Si estás contemplando el microimplante capilar, debes saber que antes y después hay que realizar otros tratamientos como el plasma rico en plaquetas o la mesoterapia para garantizar la duración del implante. Aunque algunos tipos de alopecia no se pueden prevenir completamente,
Hay medidas que puedes tomar para reducir el riesgo de pérdida de cabello. Mantén una dieta equilibrada rica en nutrientes esenciales como las proteínas de alto valor biológico. Evita el uso de productos químicos agresivos y peinados que generen tensión en tu cabello. Maneja el estrés con técnicas de relajación como meditación o yoga. Consulta con un médico especialista de manera temprana si notas una pérdida de cabello inusual o si tienes antecedentes familiares de alopecia. Esto era lo que quería contarte sobre alopecia. Si tienes preguntas o dudas, escríbelas en los comentarios que con gusto las respondo personalmente. También puedes escribir en los comentarios si quieres sugerirme algún tema para próximos videos. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. En conclusión, la alopecia puede ser una condición angustiante, pero con los avances médicos actuales y la variedad de tratamientos disponibles, podemos explorar soluciones efectivas. Lo importante es identificar el tipo de alopecia y actuar de manera temprana. No esperes a que los folículos estén entre comillas muertos, porque en ese punto ya el problema es irreversible. No desestimes la importancia de la calidad nutricional y recuerda que ciertos peinados y tratamientos capilares contribuyen a la caída prematura del cabello. Si te preocupa la caída del cabello, no dudes en consultar con un médico especialista lo más pronto posible. Mi vida, recuerda suscribirte al canal para que logremos que esta información llegue a más personas. Gracias por ver este video hasta el final. Te dejo por acá otro video que te puede interesar. Nos vemos en ese video. Chao, chao.